queridos y queridas estudiantes de cuarto medio. Esta semana corresponde presentarles material teórico y lo voy a situar dentro de lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, reforzar algunos aspectos del texto narrativo. Estuvimos viendo el tiempo narrativo, ¿verdad? Con las anacronías, ya fueran hacia el pasado, hacia el futuro. Y también les dije que teníamos que ver esto, ¿cierto? Que es bastante importante, que tiene que ver con tipos de narrador, aunque ya debería estar más que archi sabido. Y también vamos a ver focalización y estilos o modos narrativos, ¿ya? Pasamos adelante. Bien, este cuadrito, si pueden, si tienen claro los tipos de narrador, entonces no lo copien. Pero si es que necesitan un recordatorio, cópielo en el cuaderno, ¿ya? Los narradores, ¿verdad? Son una voz ficticia dentro de un relato, una novela, un cuento, y los podemos clasificar según su grado de conocimiento o según su grado de participación, ¿ya? Otra categoría que también se puede utilizar es la que puse ahí en las flechitas. Hablamos de heterodiegético, cuando el narrador no está dentro de la historia. Hetero quiere decir distinto y diegético quiere decir historia, ¿ya? Entonces, una historia distinta a la que ocurre dentro del universo del texto, ¿ya? Del cuento, de la novela. Y tenemos, por otro lado, el homodiegético, homo igual, diégesis, historia. Entonces, el narrador está dentro de la historia, ¿ya? Ahora, la otra forma que tenemos de clasificar a estos narradores es, les decía, según su grado de conocimiento respecto del universo narrativo. Y aquí tenemos al narrador omnisciente, que lo sabe todo, sabe el pasado, presente, futuro de los personajes, incluso se puede adelantar los hechos o puede irse al pasado y recordar algún hecho que haya ocurrido ya, como por ejemplo en el caso de gran parte de algunos relatos que hemos visto en clase, ¿cierto? Y entonces este narrador normalmente es asociado con Dios porque lo sabe todo, absolutamente todo, ¿ya? En contraste con el tipo de narrador objetivo o de conocimiento relativo, que solamente puede contar aquello que observa y oye, como si fuera una cámara de cine, ¿verdad? Solamente puede registrar o puede mostrarnos o relatarnos en el cuento, ¿cierto?, de la novela, aquello que es posible observar. Entonces, los gestos, lo que dicen los personajes, no sé, el clima o cosas así, pero solamente lo que es observable o se puede escuchar, ¿ya? Y por otro lado tenemos aquellos narradores que sí están dentro de la historia, o sea que son un personaje. Y aquí tenemos al narrador protagonista, que nos relata su propia historia en una primera persona, ¿cierto? Desde el yo. A él le ocurren las cosas, y entonces normalmente tenemos más acceso a su intimidad y a un punto de vista personal, desde su perspectiva de cómo ocurren los hechos o cómo los interpreta el protagonista. Y por otro lado tenemos al narrador testigo, que es aquel narrador que observa lo que le ocurre al protagonista, ¿ya? Él no es el centro de la acción, y es más que nada un personaje, puede ser secundario o no, pero generalmente se trata de personajes que son sus amigos, o por ejemplo si estamos hablando de un hecho que ocurre en la calle, va a ser un vecino, cosas así, ¿ya? Pero no va a ser a quien le ocurre la mayor parte de las cosas, sino que va a estar observando lo que ocurre, ¿ya? Y aquí también tenemos una perspectiva aún más restringida. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a lo que piensa el protagonista o lo que piensa el resto de los personajes, ¿ya? Solamente conocemos la perspectiva de este personaje o de este narrador testigo, ¿ya? Solamente lo que a él o a ella le fue posible observar. Entonces, ya, voy a pasar a la otra, pero repaso. Narrador, ¿verdad? Tenemos dos formas de clasificarlos. Uno, si es heterodiegético, está fuera de la historia, no es un personaje, y el otro es homodiegético, si es que si está dentro de la historia, es un personaje dentro del relato. Y también, según su grado de conocimiento, es decir, cuánto sabe acerca de lo que ocurre.
lo sabe todo, omnisciente, sabe solamente aquello que es posible observar y oír, objetivo o de conocimiento relativo. Y según su grado de participación en los hechos, es decir, si es que a él le ocurre la mayor parte de las acciones o si es que en realidad observa cómo le ocurren a los demás, si es un narrador testigo. Bien, el estilo o los modos narrativos tienen esos dos nombres, ya a veces dicen estilo y otras veces dicen modo, por eso aparecen los dos acá. El estilo o modo narrativo es la forma adoptada por el narrador para presentar lo dicho por los personajes. El narrador puede presentar las acciones del relato de tres formas. Vamos a ver cuáles son. La primera, desde un estilo directo, y aquí el narrador puede escoger, por ejemplo, poner entre comillas o después de 2 puntos lo que dice textual un personaje. Esto es importante porque mediante el estilo directo conocemos la forma de expresarse de los personajes, porque al reproducirlo tal cual como lo dicen, conocemos también como su forma de ser, ¿ya? Entonces, los ejemplos que aparecen aquí dice, mi madre me dijo, 2 puntos, no llegues tarde. Luego aparece otro y dice, el examinador anunció, 2 puntos, entre comillas, el examen dura 3 horas y media. Yo le agregué ahí otro ejemplo de también estilo directo y que es cuando se escribe con guión. No estamos hablando de una obra dramática, ¿ya? Sino que hay algunas obras narrativas en las que aparece, por ejemplo, un relato en primera persona y de repente aparece un guión abajito y lo que dice un personaje que está con el protagonista o con el narrador, ¿ya? Y entonces ahí yo puse, chiquillas, las paso a buscar las 8, están listas, ¿ya? Y enseguida puede haber otro guión en donde el otro personaje habla, pero esto no es durante todo el cuento, ¿ya? Es solamente en algunos fragmentos donde ocurre el estilo directo, ¿ya? Entonces el estilo directo es cuando se reproducen textuales las palabras de los personajes. En contraste con el estilo indirecto, en este caso el narrador nos presenta a través de su propia voz lo que quisieron decir los personajes. El ejemplo dice, el presidente anunció que los impuestos no iban a subir. Marta me dijo que no yo vendría a la fiesta. Aquí no tenemos la voz de Marta textual, tenemos lo que el narrador escogió entregarnos, ¿ya? Y la palabra clave es el qué. Por eso lo subrayé ahí, no sé si se nota mucho, pero el qué es la palabra clave para determinar que estamos frente a un estilo indirecto. Si esto lo convertimos a estilo directo, diría, el presidente anunció, 2 puntos, los impuestos no van a subir, ¿ya? El otro ejemplo, Marta me dijo, 2 puntos, no iré a la fiesta, ¿ya? Esos dos ejemplos de estilo indirecto los acabo de convertir a estilo indirecto, ¿ya? Pero entonces vemos que la palabra clave acá es qué, ¿ya? Me dijo que, anunció que, comentó que, etc. Y vamos a ver el tercer estilo o modo, que es llamado estilo indirecto libre. Y en este se mezclan los dos estilos anteriores, presentando las expresiones del personaje a través del narrador con las palabras propias del ser ficticio, como en algunos casos con el mundo interior del mismo. Es decir, se mezcla la voz del narrador con la voz de los personajes, y a veces se nos es difícil distinguir cuándo habla quién, o cuándo empieza uno y cuándo termina el otro, ¿ya? Una forma de identificar el estilo indirecto libre es la variación del tiempo de enunciación del texto, es decir, si está en pasado, presente, futuro, ¿ya? Por ejemplo, 2 puntos. Juan dijo que tenía sueño. Claro que sí lo tenía, estaba cansado de estar despierto desde temprano, pensaba, aguantando un bostezo, ¿ya? Juan dijo que tenía sueño, aquí tenemos la voz del narrador. Punto, claro que sí lo tenía, estaba cansado de estar despierto desde temprano, pensaba, aguantando un bostezo. Entonces ahí tenemos como la voz interior de Juan, ¿ya? No es lo que Juan dice, sino lo que Juan piensa. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero no existe un guión, no existen los 2 puntos, ni existen las comillas que nos den la pista de que eso, la parte final de este fragmento, es lo que Juan está pensando, es lo que nosotros podemos discernir a partir de los tiempos verbales. Bien.
Bueno, eso, yo sé que el estilo indirecto libre puede ser un poquito difícil, pero piensen de que es una mezcla entonces entre la voz del narrador, que puede ser omnisciente, puede ser, bueno, generalmente va a ser omnisciente, ¿ya? Porque si se mezcla con las voces narrativas interiores, sobre todo de los personajes, finalmente va a ser omnisciente, ¿ya? Pero en una novela puede haber varios narradores dentro, ya no necesariamente toda novela o todo cuento va a estar conformado por solamente un narrador. Y anteriormente les había comentado que hay algunas obras, sobre todo de la literatura del siglo XX, en donde empiezan a experimentar con las voces narrativas, y les mencionaba, por ejemplo, el cuento de Julio Cortázar, que se llama La señorita Cora, en la que se mezclan las voces de 4 personajes, si no me equivoco, una al lado de la otra, sin siquiera incluso a veces poner un punto entre medio, ¿ya? Son los 4 personajes los que van relatando los acontecimientos desde su perspectiva, ¿ya? En este caso nos da una imagen más clara respecto de lo que hay en el interior de cada uno y lo que piensa, o cómo interpretan ciertas situaciones que les toca vivir. Veamos ahora la focalización narrativa. Este concepto se asocia a la teoría del cine y se refiere al punto de vista o perspectiva que adopta el narrador para entregar la historia. Dicho en otras palabras, de dónde se va a situar el narrador para emitir su discurso literario. El tipo de focalización se asocia a los diferentes tipos de narradores. Todo esto está relacionado con los narradores, ¿ya? En el siguiente esquema se muestran las diferentes focalizaciones relacionadas con los narradores. Es decir, focalización desde donde ponemos nosotros la perspectiva o el punto como desde donde vamos a ver los acontecimientos, ¿ya? Si es que los vamos a ver desde dentro, desde fuera de la historia, o como vamos a ver posteriormente, una focalización cero. Veamos los 3 casos. El primero dice, para focalización cero, el narrador lo sabe todo. Entonces esto tiene que ver con el narrador omnisciente, ¿ya? Vamos a hablar de focalización cero si es que el fragmento obedece a un narrador de tipo omnisciente que lo sabe todo. Vamos a leer el fragmento. Dice, para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que lo recordaba sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser. Aquí no estamos frente a un narrador, frente a un narrador que sea un personaje dentro de la historia, sino que el narrador nos cuenta lo que ocurre dentro de un personaje, ya que en este caso está experimentando una profunda tristeza, ¿verdad? Y angustia, ¿ya? En este caso tenemos entonces una focalización cero que se condice con un narrador omnisciente. Vamos a ver ahora la focalización interna. En este caso se relaciona con un narrador personaje y narra según lo que siente y piensa este personaje. Es decir, la focalización interna la vamos a relacionar con el narrador testigo y el narrador protagonista, ya que esos 2 narradores son los que están dentro de la historia y participan dentro del relato. El fragmento dice, y así que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Era Helena, mi Helena, por la cual habría luchado 10 años bajo los muros de Troya y a quien por fin lograba encontrar, ¿ya? Y así que la tomé, yo la tomé, ¿ya? El narrador es un narrador protagonista, ¿ya? Está contando desde su perspectiva lo que hizo y lo que le tocó vivir y como sus sentimientos por Helena, ¿ya? Este fragmento es de la historia griega, ¿ya? Déjenme parar el video y sigo con el otro. Por último tenemos la focalización externa, que narra lo que es objetivo, es decir, lo que se ve y lo que se escucha, y por lo tanto se relaciona con el narrador objetivo o de conocimiento relativo, ¿ya? El ejemplo que aparece acá dice, a la izquierda una mujer con los ojos cerrados, sentada. El hombre que camina no mira, nada que no sea la arena que tiene ante él. Como vemos en este fragmento, solamente se remite a lo que es posible observar, ¿ya? Se describe la posición en la que está la mujer, ¿verdad?
que está sentada, y el hombre que camina, que no sabemos lo que está pensando el hombre, ni sabemos lo que está pensando la mujer, solamente aquello que es posible observar, ¿ya? Entonces, como resumen, hicimos un pequeño repaso de los tipos de narradores, ¿verdad? Que se podían clasificar según su grado de conocimiento, según su grado de participación. También decíamos que era heterodiegético si es que estaba fuera de la historia, ¿verdad? Y si es que lo llamábamos homodiegético si es que estaba dentro de la historia. Ahora, el narrador omnisciente es aquel que lo sabía todo, el otro le decíamos de conocimiento relativo u objetivo, y también tenemos, por otro lado, a aquellos narradores que están dentro de la historia, es decir, aquellos que participan y que son un personaje que puede ser protagonista o testigo. Oye, ya, pues. Bien. Y esto sí que es nuevo. No creo que lo hayan visto en los años anteriores, y que tiene que ver con los estilos o los modos narrativos, ¿verdad? Que es la forma que adopta el narrador de entregarnos lo que dicen los personajes, ¿ya? Y aquí teníamos el estilo o modo directo, que se produce cuando el narrador reproduce textual lo que dice el personaje. Decíamos que no es que durante todo el cuento, durante toda la novela, sepamos todo lo que dicen los personajes, pero se reproducen algunas frases textuales, ¿ya? Y esto puede ser a través de los dos puntos, de las comillas, o bien de un guión, ¿ya? Cuando aparece esto, no necesariamente el guión me refiero, no necesariamente va a decir, por ejemplo, el nombre del personaje, no sé, Juan, dos puntos, lo que dice, ¿ya? Se entiende que es Juan por el contexto que lo rodea. Luego tenemos el estilo indirecto, donde la palabra clave era el qué. Por ejemplo, el presidente anunció que los impuestos no iban a subir, o Marta me dijo que no vendría a la fiesta, ¿verdad? Entonces aquí el narrador no le presta la voz a los personajes, sino que él lo dice con sus propias palabras, ¿ya? Anunció que, dijo que, comentó que, etc. Explicó que, ¿ya? Y por último tenemos el estilo indirecto libre, en el que se mezclan los dos casos anteriores, y entonces normalmente no tenemos una clara diferenciación entre, por ejemplo, el estilo de narrador, el tipo de narrador omnisciente y el narrador testigo, el narrador protagonista, ¿ya? Se van mezclando dentro del relato. Y esto nos permite también tener acceso a la interioridad del personaje, pero desde el yo, aunque no sea el narrador oficial de la historia, ¿ya? Como que de alguna manera el narrador se mete dentro del personaje, pero desde esa perspectiva, no desde como Dios, ya que lo habíamos comparado a eso al narrador omnisciente. Y seguíamos con los tipos de focalizaciones, ¿verdad? Que era una palabra que venía desde el cine, que tenía que ver con la perspectiva que adopta el relato. Y aquí teníamos, ¿verdad? Que si no sabemos los tipos de narrador, entonces no vamos a tener ningún problema con identificar cuál es la focalización que se usa en el relato. La focalización 0 se relaciona con el narrador omnisciente, es decir, lo sabe todo, ¿ya? La focalización interna es aquella que se relaciona con narradores que son personajes, es decir, puede ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Y por último, la focalización externa, que se relaciona con el narrador objetivo, es decir, solamente registra lo que se ve y lo que se escucha. Si no, bueno, les aconsejo copiar esto en el cuaderno, quizás no los ejemplos, pero sí hacerse un esquema de esto, porque son cosas importantes, ¿ya? Y para la próxima semana, entonces, como viene el material práctico, vendría un relato para que ustedes analicen los elementos que vimos hoy día, ¿ya? Cualquier duda, tengo entendido que quedamos de acuerdo de que cuando hubiese trabajos prácticos nos íbamos a juntar. Así que la próxima semana
Seguramente no vamos a tener reunión Zoom porque es semana de material teórico y la subsiguiente sí porque viene un material práctico. ¿Ya? Pero de todas maneras confirmamos a través del WhatsApp. Que tengan una buena semana. Adiós, chiquillos.